Hola ingenieros e ingenieras, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a ver un nuevo curso que es curso de Ethernet IP en su canal AJR Automation. Se decidió cambiar el nombre del canal. En vez de a JR Autotech, se toma ahora el nombre de JR Automation por simplicidad, pero las secciones siguen siendo iguales. Pueden contactarme en mis demás redes sociales y dejar su like, su suscripción para seguir viendo contenido de automatización. O para si necesitan un curso, asesoría o consultoría, pueden mandar mensajes. Igual algún servicio de automatización, pues les puedo apoyar. Ahora, el propósito de este curso de Ethernet IP es porque la mayoría de las empresas, como ustedes saben, fábricas y todo eso, lo que se utiliza mucho de automatización actualmente y desde unas décadas para atrás es el Ethernet IP para controlar los diferentes procesos industriales de automatización, ¿va? Ahora vamos a ver que antes que nada hay que revisar qué es un protocolo de comunicación para que pueda ser entendible para todos, ¿verdad? Pues básicamente la idea principal de que es un protocolo de comunicación, viene siendo que se entiendan dos o más equipos, se transmitan los datos correctamente, no perder información, saber cuándo inicia y termina la comunicación, detectar errores y corregirlos, ¿va? Esa viene siendo la idea principal del protocolo de comunicación, bueno, de la comunicación en general. Esa se aplica para comunicación serial, para lo de Ethernet IP y para otros tipos de comunicaciones que estén actualmente, que estuvieron y que estarán. Es algo que va a manejar así. Inclusive aquí podemos ver un ejemplo con dos personas aquí, en la cual una le pregunta, hola, ¿cómo estás? Y la otra le dice, estoy bien, gracias. Entonces hay reglas que se manejan para que sea esta comunicación. Por ejemplo, hablar por turnos. Si ellas hablaran al mismo tiempo, no se entenderían. Usar un idioma en común, pues básicamente si hablaran otro idioma, pues no se entenderían a menos que alguno fuera bilingüe, ¿verdad? Escuchar la respuesta. Bueno, este tiene que escuchar la respuesta del otro para poder saber qué decirle, porque si no, pues van a estar hablando de diferentes cosas. Entender el contexto. Bueno, entender el contexto, pues básicamente saber en qué lugar se encuentran, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en la calle. Pueden manejarse de diferentes maneras y confirmar si entendieron. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Recibe la respuesta afirmativa a su pregunta, ¿verdad? En los equipos pasa lo mismo, ¿va? Los formatos de los datos, cómo se envían y cómo se reciben. Cómo se verifica que llegaron bien y qué hacer si hay un error. Básicamente dentro de todo el protocolo de comunicación y los switches administrables y lo que sea, definen estas características que van a hacer que detecten si el paquete de datos se envió bien, de manera correcta, ¿verdad? Formato de los datos, cómo estructurar los datos para otros dispositivos que puedan entenderlo, sincronización, cuándo se puede enviar y cuándo se deben responder, control de flujo. Evita que alguien envíe los datos más rápido de lo que otro puede procesar, detección de errores, verificar si los errores llegaron bien y qué hacer si hubo errores. Lógica de comunicación, definir cómo se inicia y mantiene y finalizar la comunicación. Por ejemplo, aquí también hay unos ejemplos en el mundo real, que es HTTPS y HTTP, que es para navegación web, CMTP para envío de correos y WhatsApp para mensajería instantánea. Entonces, además de que está muy aquí, muy explicado, muy entendible, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora sí, ¿qué es Ethernet IP? Ethernet IP viene siendo Ethernet Industrial Protocol. Es un protocolo de comunicación industrial basado en Ethernet estándar utilizado para conectar sensores, controladores, actuadores HMI y dispositivos industriales. Pues utiliza estándares de oficina y es desarrollado por Opda, que básicamente maneja redes de comunicación como DeviceNet o ControlNet que antes se utilizaban mucho, ahora ya no son tan usadas, bueno, hasta donde sé. Pero básicamente pueden entrar a la página de Opta y ver los manuales que tiene y la información que tiene sobre cómo se manejan las redes de comunicación. Yo al menos les podría afirmar que a menos que ustedes se dediquen muy a fondo a esto, no es tan necesario que se lean la información de Opta. O sea, sería lo ideal, ¿va? Que supieran lo de Opta, pero a veces no da el tiempo para saber todo, ¿va? Pero si lo quieren leer, pues pueden leerlo con todo gusto, ¿verdad? Yo a mi experiencia no. Sí he leído algún manual sobre algo de zip, pero
no encontraba una información así para aplicarlo en una aplicación real, ¿va? Más allá de, de leerlo, ¿va? Bueno, los antecedentes del Ethernet, evolución de redes industriales y red local antes del Ethernet. Pues bueno, básicamente pues aquí viene la línea del tiempo de cómo llegó a funcionar el Ethernet. O sea, bueno, cómo llegaron a manejarse los protocolos de comunicación y cómo llegamos al Ethernet actualmente. Primero, existían sistemas propietarios de control de comunicación, o sea, cada fabricante creaba sus propios protocolos para estar trabajando, comunicando sus equipos, ¿verdad? Entre ellos Modicon Bus, 1979, CNP, Honeywell DCN y Siemens P-Bus. Después, en la década de los 80, las redes locales como de oficina tienen su relevancia con ArcNet, Token Ring, FDI y X25, X28. En 1990 ya ahora sí se deciden ponerse manos a la obra porque necesitan un estándar que unifique todas estas convenciones de redes que se manejaban por separado. En 1990 Ethernet se creó el de 10 megabytes por segundo, luego par trenzado, luego Ethernet rápido, Fast Ethernet. Y luego en la década de los 2000, pues Ethernet ya es industrial, ¿va? Entonces, Ethernet IP 2001, Profinet 2003, Modbus TCP, Ethercat 2003. Ethernet como estándar universal. Hoy Ethernet es la base de casi todas las redes industriales modernas. 1 GB por segundo, 10 GB, conmutadores industriales, redes determinísticas y seguridad integrada. Básicamente, pues podemos ver que Ethernet actualmente en estos años, y no sé, probablemente en muchos años o a lo mejor para siempre, venga siendo el estándar insignia de las comunicaciones industriales, ¿va? Ahora, generalmente cuando se dan estos cursos de Ethernet IP, y yo lo voy a simplificar lo más que pueda, o lo voy a ascender, no sé, realmente. Lo voy a explicar a la manera en que yo lo entiendo. Se utiliza el modelo ISO-OSI, que viene siendo este modelo que explica las diferentes partes de la red, ¿va? Capa física, capa de vínculos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación, capa de aplicación. Y como la simplificación viene siendo este modelo que se maneja aquí como Ethernet, IP, TCP/UDP y las aplicaciones. Ahora, esto nomás es una representación física de cómo funciona, ¿verdad? Pero también puede ser importante para si vas a realizar un aplicativo. eh, Hay veces en las que hay gente que se dedica mucho a la parte de crear sus propias aplicaciones, entonces generan las capas y todo eso. Hay un programa que se llama Wireshark, en donde pueden ver cómo se manejan todos los tráficos de estas diferentes capas en una comunicación real, ¿va? Pero no vamos a llegar a eso, nomás vamos a explicar aquí, para no confundirnos, el significado de las diferentes capas, de esas 4 capas de aquí. Entonces vamos a empezar con la de Ethernet y vamos a ver. La capa física de los cables de Ethernet. Bueno, lo importante, antes que todo, es explicar, digamos, el ruido en redes industriales. Si ustedes saben, por ejemplo, aquí hay una máquina, envía un ruido y existe un cable que lanza. Supongamos que tienes un cable de red, ¿no? De recto, va, que pasa de lado a lado y envía la información. La señal que recibe es una señal cuadrada y al ser afectada por la electromagnetismo de estas máquinas con un motor, un variador de frecuencia o una máquina de soldar, genera un ruido en la tendencia, lo cual nos genera que lo que tengamos de información sean señales erróneas que pueden generar datos y pérdidas o cambio de datos en la salida, ¿va? En cambio, se generó una propuesta muy, muy eficiente, que es crear este cable que se llama par trenzado. Básicamente, al poner dos cables que están trenzados, ¿verdad? Generan que el ruido que se genera aquí, se genera un ruido hacia arriba y otro ruido hacia abajo, y al juntarse, al pasar por los dos cables, se elimina, ¿sí?
Entonces, aunque tú tengas el cable, la señal la tienes cuadrática, la onda de señal la tienes cuadrática, la salida en teoría deberías tener la cuadrática también, porque no estás generando, porque estás eliminando el ruido que se generó en este cable, contrastándolo con el ruido del otro cable anterior, de abajo va. Y pues básicamente pues eso es la idea de por qué cuando ustedes compran un cable de Ethernet o lo tienen en su casa, o los que lo hayan abierto alguna vez, verán que los cables son trenzados, ¿verdad? De esta manera para eliminar ese tipo de ruido. Ahora vamos a explicar un poco de tipo de cables que existen. Puse estos cables que son los que más conozco, a lo mejor existen otros tipos de cables en la industria, porque hay una cantidad de cables absurda, pero pues estos son los que encontré más comunes. Empezando con el RJ45, que este a lo mejor ya lo vieron, lo pueden encontrar en sus casas, en oficinas, en cualquier lado, inclusive en máquinas de industriales. Pues básicamente el RJ45 es ese tipo de conector. El M12 de Codes viene siendo otro tipo de conectores, que es un M12 con codificación D a un tipo de cable Ethernet. De aquí sacas el código D y la información pasa de aquí para acá y envía la información hacia de Ethernet de los datos hacia el otro cable, ¿va? M12XD Codes, Xcoded, básicamente es un conector como el M12, pero con más pines, ¿va? Y con su propia ranura, ¿va? Para no equivocarte. Que viene a pasar a un cable Ethernet. Ahora, hablando de ruidos, existen algunas variaciones en cuanto a cables, ¿va? El UTP viene siendo par trenzado sin blindaje y el STP viene siendo par trenzado con blindaje. La diferencia entre estos es que este generalmente te lo puedes encontrar en oficinas, porque aunque elimina ruido, elimina menos ruido que este tipo de cables. Entonces este lo podrías encontrar en máquinas industriales, como variadores, robots y cosas así. Lo cual nos va a dar que el ruido sea más atenuado, ¿verdad? Que haya menos ruido. Ahora, vamos a explicar un poco sobre el pinout. El pinout viene siendo los pines, el orden de pines que vas a necesitar para que funcione la comunicación. Para el RJ45 a RJ45 tienes dos variantes. Pero disculpen, es quedando un poco mal de... Güey. Básicamente tienes dos variantes, que es la A y la B. Entonces, para la A tú vas a manejar este tipo de orden y para la B tú vas a manejar este tipo de orden. Ahora, pues existen ponchadoras para este tipo de conectores que son los más comunes que encuentran, pero también pueden encontrar conectores armables que son más fáciles pues, de armar, ¿verdad? En este caso. Y básicamente pueden desarmarlos y armarlos sin dificultad, ¿va? Más adelante vamos a ver algunos equipos que utilizamos para ver que la comunicación se haya hecho de manera correcta. También podemos aplicar al conectar este cable, podemos conectar este cable que armamos, ¿va? Hacia otro cable y otro dispositivo y enviarle datos, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, el MS12 de Codes RJ45 básicamente maneja estos pines, como se ven aquí. Aquí, pues básicamente no necesitan tanto el color, sino solamente tener bien definidos que el cable 1 viene a pasar al cable 1 de aquí, el cable 2 para el 3, y el 3 para el 2, y el 4 hacia el 6. Y se transmiten los datos, va. Son 4 cables para estos. ¿Dónde se usan? Bueno, en equipos que tengan menos transmisión de datos, como sensores, sensores pudieran ser, algunos dispositivos de IO-Link o así, que manejen menos cantidad de datos, pueden utilizar este tipo de conectores de M12 de Codes. M12 de Code RJ45. Bueno, ese es un conector también M12 y aquí viene su pinout de cómo se va a conectar. Pueden utilizarse en cámaras, en robots, manejan mayor tráfico de información al ser más pines. Y pues básicamente es eso, ¿va? No sé si hay aquí apenas con práctica podrían entender más o menos cuál es la diferencia. Pero si siguen de que uno con naranja y dos con naranja blanco, ustedes pueden, digamos, obtener el
el funcionamiento correcto de la máquina, va, sin mucho tema. Ahora, hay algo importante sobre la categoría de los cables, que la categoría de los cables define la velocidad. Eh, para categoría 5, 100 megabytes por segundo. Para categoría 5E, 1 gigabyte por segundo. Para categoría 6, 1 gigabyte a 10 gigabytes por segundo. Y categoría 6A a 10 gigabytes por segundo. Y la frecuencia que maneja son de 100 MHz, 250 y 500. La distancia siempre queda limitada a 100 metros para la mayoría de los cables de Ethernet. Ahora, ¿por qué es importante la categoría de los cables y las velocidades? Básicamente, si tienes un drive, llegan a consumir una categoría 5 o 6. Igual en el Stratix, en switches administrables y así. Controles de motion. Ustedes manejan la categoría más alta de cable para que la transmisión de datos sea segura y sea rápida, ¿va? Eficiente. En sistemas de seguridad también, no se diga. Porque necesitan estar siempre constantemente revisando que no haya un tema de seguridad, un tema de colisión o así. Entonces, y para envío de datos de sensores o cosas así, a lo mejor en categoría 5 pudiera funcionar, sin mucho tema. Entonces ahí son informaciones que pueden más o menos navegar para saber qué tipo de cable utilizar, ¿va? Ahora hay dos fenómenos que se llaman latencia, que es la latencia viene siendo el tiempo que tarda en un dispositivo de un origen hasta un dispositivo en destino entre una red. Por ejemplo, aquí nos dice que 1 a 10 milisegundos se tarda en llegar al switch y de 0.5 milisegundos al llegar al PLC, y luego pasa 0.5 milisegundos a llegar al otro switch y 1 a 10 milisegundos en recibir la información, enviar la información desde el servomotor o servodrive, ¿va? Y el jitter es el tiempo que tarda en viajar un dispositivo de origen hasta un dispositivo de destino entre la red. Bueno, aquí una confusión. Básicamente este de abajo viene siendo el tiempo que tardan en viajar y este es el tiempo que tardan en transmitir datos, ¿va? Por eso es que cuando ustedes hagan las pruebas de red, van a comprobar que algunos dispositivos envían una transmisión de datos un poco menos más rápida que otros, ¿va? Pero de igual forma, generalmente, bueno, lo que yo he visto es que los dispositivos no tardan tanto tiempo. No he visto tema que pase más de los 10 milisegundos en enviar información. Entonces, pero es un tema muy interesante de ver, porque ya después cuando lleguemos a la práctica van a ver que lo que les estoy hablando en este punto, ¿ah? Otros ejemplos pues vienen siendo la fibra óptica, que maneja velocidades y distancias de 550 metros a 1 GB por segundo. La fibra óptica monomodo, que viene siendo a 100 GB por segundo a 40 kilómetros. Es muy interesante eso. El Wi-Fi que todos conocemos, el Bluetooth, el Zigbee, el LoRa, para el Zigbee para sensores IoT. Bueno, son algunos otros ejemplos de redes de la capa física que pueden manejar redes de Ethernet, ¿va? IP. Y para el diagnóstico aquí cerramos. Básicamente la forma de diagnosticar una red industrial de Ethernet viene siendo muy sencilla. Existen maneras en cuanto a software, pero también existen maneras en hardware que pueden detectar si la red está funcional o no. Básicamente, como ustedes tengan el cable conectado, aquí por ejemplo este switch está conectado y los LEDs están prendidos en verde parpadeando. Si ustedes conectaran un cable aquí y los LEDs no parpadean, eso les daría un indicio de que el cable está roto o no está conectado al otro lado. Es algo muy sencillo y de hecho muchas de las fallas de comunicación en las redes industriales, en equipos, las pueden detectar así. Porque aquí es un punto importante aclarar sobre la diferencia entre la parte de infraestructura de comunicaciones en la parte de IT y la parte de comunicaciones en la parte de automatización industrial de mantenimiento o de lo que sea, ¿verdad? Básicamente nosotros trabajamos sobre sensores, sobre PLC, sobre robots y cosas así, que generalmente van pasando por orugas, por equipos que son móviles. Entonces es muy sencillo, muy común que los equipos de la red industrial se corten, los cables de Ethernet y todo eso, y nos llega a fallar por ese tema. Entonces a mí me ha pasado y en mi experiencia yo les puedo decir que es muy útil utilizar estos LEDs, porque, o sea, ver los LEDs
antes de empezar a sacar conclusiones extremas de pensar que, no, pero es que la IP o si esto pasó, si llegó a pasar un tema ahí con el ateo o algo así. Es más sencillo ir y revisar el nodo, si es posible, y ver si están prendidos los LEDs y ya con eso sacar tu conclusión de que a lo mejor se dañó el cable en tal parte y cambiarlo. Pero hay dispositivos también que te ayudan con eso. Por ejemplo, aquí puedes encontrar dispositivos que tú puedes conectar un cable de red al dispositivo y te dice cuántos metros tiene, si está atrasado en algún punto. Te dice también a qué switch va o a qué equipo va. Las, las pinzas para hacer corte de cables y hacer y ponchar tus terminales. Detectores de red también hay muchas formas de diagnosticar actualmente una red. Pero pues mi consejo es siempre, es más fácil antes de utilizar estos equipos, que pueden ser muy funcionales y todo, pero yo los manejaría para cosas más específicas. Dedicarte a revisar primero en piso, en sitio, los detalles en la red, en la parte física. Y pues por mi parte eso es todo, al menos en esta parte de Ethernet, de la parte física. Espero que les haya servido la explicación y espero verlos en el siguiente video, en donde eh, explicaremos ya más a detalle lo que es la IP y el gateway, la máscara y todo eso, que vienen siendo parte importante de la red. Bueno, hasta pronto. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales y mandarme mensaje para cualquier consultoría, servicio o falla que ustedes necesitan una ayuda, pues ahí los puedo apoyar, ¿verdad? Muchas gracias por el video y sigan descansando.